En la mañana soleada del 15 de septiembre de 1998, la ciudad de San Felipe celebraba con orgullo el tradicional desfile escolar por el Día de la Independencia. Entre la multitud de padres, maestros y curiosos, Rosaura Medina vigilaba con ternura a su hijo de 9 años, Martín, vestido con el uniforme impecable de la primaria Benito Juárez y portando una pequeña bandera que agitaba con entusiasmo. Sin embargo, al final del recorrido, cuando las bandas de guerra se dispersaban y los vendedores recogían sus puestos, Martín ya no estaba. Testigos recordaron haberlo visto por última vez cerca de la esquina de la calle Hidalgo, donde un hombre no identificado, vestido con sotana oscura, parecía hablarle. La búsqueda fue inmediata, pero en cuestión de horas se transformó en una investigación caótica que nunca arrojó resultados. La policía archivó el caso meses después, alegando falta de pruebas, dejando a Rosaura atrapada en un duelo que nunca cerró. Durante una década, la vida en San Felipe siguió su curso, aunque el caso de Martín se convirtió en una herida silenciosa en la comunidad. Rosaura jamás abandonó la esperanza. Pegaba carteles, escribía cartas a autoridades y visitaba parroquias en busca de pistas. Fue recién en octubre de 2008 que un hecho inesperado reavivó el horror. Diego Herrera, bibliotecario del colegio parroquial anexo a la antigua capilla de San Gabriel, recibió la tarea de organizar un archivo olvidado en un cuarto de la sacristía. Al mover un armario carcomido por la humedad, descubrió una puerta baja, sellada con clavos oxidados. La abrió pensando que era un simple depósito, pero en el interior encontró bancos cubiertos de polvo, velas consumidas y en el centro una caja de madera con un crucifijo roto encima. Dentro había objetos personales, cuadernos infantiles, fotos escolares de distintas generaciones y un pañuelo bordado con las iniciales MM, idénticas a las del uniforme de Martín Medina. La policía reabrió el caso, esta vez con un enfoque más exhaustivo en antiguos empleados del colegio y personas vinculadas a la parroquia, algunos de ellos fallecidos y otros residiendo en ciudades vecinas. Rosaura, enfrentando la punzada del dolor reavivado, insistió en estar presente en cada revisión de pruebas. Entre los objetos hallados, los peritos identificaron un cuaderno de tapas duras, con páginas amarillentas y olor a humedad, en el que aparecían oraciones manuscritas junto a una lista de nombres. La mayoría pertenecía a niños desaparecidos en distintos años. Lo inquietante era que, junto a algunos nombres, figuraban fechas posteriores a su desaparición, como si hubiesen sido vistos o retenidos tiempo después. Aquello abría un abanico de posibilidades tan macabras como perturbadoras, que iban más allá de un simple secuestro aislado. Los investigadores comenzaron a trazar conexiones entre los niños de esa lista y antiguos registros escolares. Descubrieron que varios habían asistido a instituciones católicas de la región y que, en muchos casos, la última vez que se los vio fue durante eventos comunitarios organizados por parroquias. La capilla de San Gabriel, por su parte, había tenido épocas de intenso movimiento y otras de abandono casi total, dependiendo del sacerdote a cargo. Diego Herrera, el bibliotecario, relató a la policía que durante años escuchó rumores sobre habitaciones cerradas y zonas inaccesibles de la capilla, pero que nadie se atrevía a preguntar por ellas. El hallazgo del pañuelo con las iniciales de Martín y la lista con nombres y fechas reforzaba una hipótesis inquietante. San Gabriel no había sido solo un lugar de culto, sino el epicentro silencioso de una red oculta que operaba durante décadas. Mientras la policía revisaba la lista de nombres, una coincidencia inquietante surgió. 3 de los niños anotados habían desaparecido el mismo día, con años de diferencia, durante las festividades patronales de pueblos distintos. El patrón temporal no podía ser casualidad. Un exagente retirado, consultado como testigo, recordó que en los años 90 se reportaron varios incidentes similares, pero que nunca fueron relacionados oficialmente. El acceso a la capilla de San Gabriel, según viejos registros, estaba restringido a un grupo selecto de personas, entre ellos sacerdotes visitantes que no siempre dejaban rastro en los archivos diocesanos. El misterio crecía. ¿Quién controlaba esa puerta sellada y por qué ocultar objetos de tantos niños?
Rosaura, cada vez más involucrada, comenzó a visitar personalmente a familiares de otros desaparecidos de la lista. Algunos aceptaban hablar, otros, todavía presos del miedo, evitaban mencionar cualquier vínculo con la iglesia. Sin embargo, coincidían en algo. Todos recordaban haber visto, cerca del momento de las desapariciones, a un hombre alto, de porte rígido, siempre vestido con sotana oscura y un crucifijo de gran tamaño colgando de su cuello. Ninguno podía decir su nombre, pero las descripciones eran sorprendentemente similares. La figura del sacerdote sin parroquia empezaba a tomar forma en la investigación, abriendo la puerta a un pasado que, hasta entonces, el pueblo había preferido enterrar. La investigación tomó un giro más inquietante cuando un perito en caligrafía confirmó que las anotaciones en el cuaderno hallado en la capilla habían sido escritas por la misma persona durante un periodo de al menos 20 años. La tinta utilizada en las primeras páginas era ya marrón por la oxidación, mientras que en las últimas conservaba un tono más reciente, lo que indicaba que el autor seguía activo al menos hasta principios de la década de 2000. Entre las oraciones aparecían frases en latín que, al ser traducidas, hablaban de custodiar a los elegidos y preparar el camino para el sacrificio. Los investigadores, conscientes del posible vínculo con prácticas rituales, solicitaron la ayuda de un especialista en historia religiosa para interpretar el contexto de esos escritos. Mientras tanto, en el pueblo comenzaron a circular viejos rumores sobre la capilla de San Gabriel. Ancianos que habían sido monaguillos en su juventud recordaban que, en ciertas fechas, se prohibía la entrada al templo, incluso para el personal habitual. Se hablaba de reuniones nocturnas, en las que se encendían velas negras y se tapaban las imágenes de santos con telas oscuras. Una mujer de más de 80 años afirmó haber visto, en una madrugada lluviosa de 1974, a dos hombres cargar un pesado bulto envuelto en mantas desde la sacristía hasta un vehículo sin placas. No era un ataúd, pero se movía, dijo con voz temblorosa, asegurando que nunca más volvió a acercarse a la capilla después de aquella noche. El especialista en historia religiosa, el doctor Julián Santamaría, llegó desde la capital con una carpeta repleta de referencias y símbolos eclesiásticos prohibidos. Tras revisar el cuaderno, explicó que las frases en latín no correspondían a oraciones convencionales, sino a adaptaciones de textos apócrifos, modificados para justificar prácticas de reclusión y purificación de menores. Señaló que ciertos símbolos dibujados al margen, círculos concéntricos y cruces invertidas parcialmente, se habían usado en el pasado por sectas que operaban dentro de estructuras religiosas legítimas. La presencia de esos signos en un espacio controlado por la parroquia no solo reforzaba la teoría de una red organizada, sino que apuntaba a un componente ideológico cuidadosamente cultivado. Paralelamente, un oficial de la policía estatal localizó en un archivo judicial olvidado el testimonio de un exconserje del colegio parroquial, fechado en 1999. El hombre afirmaba haber visto, en más de una ocasión, a Martín Medina y a otros niños jugar cerca de la entrada sellada en la sacristía. En una ocasión, según relató, un sacerdote le ordenó alejar a los niños de ese lugar con un tono que le resultó amenazante. Aunque el testimonio nunca fue investigado en su momento, ahora se convertía en una pieza clave. Sin embargo, cuando los agentes intentaron ubicar al exconserje para ampliar su declaración, descubrieron que había desaparecido en circunstancias misteriosas 5 años después de su denuncia. La búsqueda del exconserje llevó a los investigadores a una serie de documentos administrativos de la diócesis, donde encontraron que su contrato había sido rescindido por causas disciplinarias, apenas 2 semanas después de su declaración inicial. El motivo, sin embargo, no estaba especificado. Un sacerdote retirado, contactado de manera confidencial, confesó que ese hombre había hecho preguntas inconvenientes sobre la actividad nocturna en la capilla y que desde entonces su vida se volvió inestable. Trabajos temporales, mudanzas constantes y una paranoia evidente que lo hacía evitar lugares públicos. Todo apuntaba a que su desaparición no fue casual, sino consecuencia directa de lo que sabía. En paralelo, Rosaura comenzó a recibir llamadas anónimas en su teléfono fijo,
siempre de madrugada. Una voz masculina, grave y pausada, le recitaba versículos bíblicos fuera de contexto, como si fueran advertencias veladas. En una ocasión, la frase fue particularmente perturbadora: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis». La policía rastreó las llamadas, pero siempre provenían de teléfonos públicos en distintos puntos de la ciudad. Le recomendaron a Rosaura extremar precauciones, pero ella se negó a abandonar la investigación. «Si llevan 10 años intentando callarme, es porque todavía hay algo que puedo descubrir», dijo, decidida a seguir cada pista, sin importar las amenazas. El doctor Santamaría solicitó acceso a los sótanos de la capilla de San Gabriel, pero la entrada estaba clausurada por una gruesa cadena oxidada y un candado industrial. La llave, según el párroco actual, se había perdido décadas atrás y nadie recordaba quién la había tenido por última vez. Ante la imposibilidad de abrir legalmente, la Fiscalía obtuvo una orden judicial para forzar la cerradura. La operación se realizó de madrugada para evitar la presencia de curiosos. Cuando la puerta se abrió, un olor acre, mezcla de humedad y cera vieja, salió a borbotones, obligando a los presentes a cubrirse la boca y la nariz. Las linternas iluminaron un pasillo estrecho de paredes encaladas, cubiertas de inscripciones borrosas y símbolos extraños grabados a mano. Al final del pasillo, una estancia más amplia contenía estanterías improvisadas con cajas de madera y frascos de vidrio sellados con cera roja. Dentro de algunos frascos había mechones de cabello, listones infantiles y medallas religiosas. En un rincón, una mesa de altar cubría parcialmente un hueco en el suelo, del que emanaba un aire frío y pesado. El equipo de criminalística documentó todo con fotografías y tomó muestras, mientras Rosaura, que había insistido en estar presente, observaba en silencio. En una de las cajas, cuidadosamente envuelta en tela blanca, encontraron una bandera escolar doblada, con una etiqueta de la primaria Benito Juárez y manchas pardas que, según las pruebas preliminares, correspondían a sangre humana. Los peritos trabajaron en silencio absoluto, interrumpidos solo por el clic metálico de las cámaras fotográficas y el rasgar de los guantes de látex contra los objetos hallados. Cada pieza parecía contar una historia mutilada. Los mechones de cabello atados con listones descoloridos conservaban el polvo de décadas. Las medallas religiosas presentaban inscripciones en latín casi ilegibles, y los frascos, sellados con cera endurecida, exhalaban un aroma rancio que recordaba a templos abandonados. Rosaura, de pie junto a una de las estanterías, se aferraba a un pañuelo como si fuera un ancla, mientras su mirada se detenía en la bandera escolar manchada. Un agente le pidió que se retirara por su propia seguridad, pero ella apenas lo escuchó. Sus ojos estaban fijos en una sombra dibujada por la luz de la linterna, proyectada sobre la pared y que parecía adoptar la silueta de un niño. Cuando el equipo levantó la mesa de altar, el hueco del suelo reveló una escalera angosta de piedra, desgastada por el uso, que descendía hacia un nivel más profundo. El aire que emergía era tan denso que parecía tener peso, impregnado de un olor metálico y dulzón que provocaba arcadas. Un silencio sepulcral reinaba allí abajo, roto solo por el eco distante de gotas de agua cayendo en algún punto invisible. El fiscal ordenó asegurar el perímetro antes de bajar, pero Rosaura, impulsada por una fuerza que ni ella misma comprendía, dio un paso hacia la oscuridad. «Si mi hijo pasó por aquí, yo también lo haré», murmuró. La linterna temblaba en su mano, proyectando destellos intermitentes sobre símbolos grabados en la pared, cruces incompletas, círculos concéntricos y palabras en latín que el doctor Santamaría reconoció de inmediato como fragmentos de antiguos textos prohibidos por la Iglesia. El descenso fue lento y cargado de tensión. Cada peldaño crujía con un eco que se multiplicaba en las paredes estrechas, como si el lugar estuviera vivo y reaccionara a la presencia de intrusos. Al llegar al fondo, las linternas revelaron una sala circular, de techo bajo y paredes recubiertas por una capa de hollín que oscurecía cualquier vestigio de su color original. En el centro, un altar de piedra mostraba marcas profundas, como cortes deliberados, y sobre él descansaban restos de velas negras derretidas. El doctor Santamaría, con voz controlada, explicó que aquel tipo de altar
se utilizaba en ceremonias clandestinas donde se buscaba sellar un vínculo con la víctima a través de ofrendas materiales y simbólicas. Entre los escombros, encontraron un pequeño zapato de charol infantil, cubierto de polvo, cuyo número correspondía a la talla que Martín usaba el día de su desaparición. Pero no era el único hallazgo inquietante. En un nicho excavado en la pared, protegido por una reja oxidada, había un conjunto de cuadernos apilados envueltos en tela gruesa y atados con cordel. Al abrir el primero, las páginas revelaron listas meticulosas con fechas, nombres y descripciones físicas de niños y niñas, algunos tachados con tinta roja. Al margen, breves anotaciones en latín describían estados de pureza o progreso del proceso. Lo más perturbador fue encontrar fechas posteriores a la desaparición de Martín junto a su nombre, lo que sugería que había estado vivo meses, quizá años, después de que la policía cerrara el caso. Rosaura sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared fría y húmeda para no caer. El aire en la sala parecía cerrarse sobre ellos, como si cada palabra escrita en esos cuadernos aún pesara en el ambiente. Uno de los agentes comenzó a fotografiar cada página, pero el fiscal ordenó trasladar los cuadernos intactos al laboratorio forense. Antes de guardarlos, el doctor Santamaría hojeó uno al azar y encontró una anotación fechada en 1999 que lo dejó helado. Describía un traslado desde San Gabriel hacia el Refugio del Norte, acompañado por un símbolo idéntico al que se repetía en el cuaderno hallado inicialmente en la sacristía. Aquello confirmaba que la capilla no era un caso aislado, sino parte de una red que operaba en distintas localidades. El experto sugirió que el Refugio del Norte podía aludir a un antiguo monasterio abandonado, ubicado a varias horas de distancia, que décadas atrás había pertenecido a la misma diócesis. La hipótesis abría un nuevo escenario, pero también un dilema: intervenir de inmediato o seguir la pista discretamente para evitar que los responsables huyeran. Mientras se organizaba el operativo, Rosaura permanecía sentada en un rincón de la sala circular, abrazando el zapato encontrado. Sus ojos enrojecidos y húmedos recorrían el espacio como intentando grabar cada detalle en su memoria. Recordó la última vez que vio a Martín, su sonrisa nerviosa antes de subir al contingente del desfile, la forma en que agitaba la pequeña bandera con orgullo. Ahora, en aquel sótano, cada imagen se mezclaba con el eco de las gotas cayendo y el olor agrio de la piedra húmeda. Si él estuvo aquí, sentía este frío, esta oscuridad, pensó. El doctor Santamaría se acercó y le prometió que no permitirían que el caso quedara impune, pero sus palabras, aunque sinceras, flotaban en un ambiente cargado de años de silencio y complicidad. Nadie podía asegurar que la verdad estuviera lista para salir a la luz sin consecuencias graves. El operativo hacia el supuesto Refugio del Norte se preparó en absoluto secreto. Solo un grupo reducido de agentes, junto con el doctor Santamaría y un fiscal especializado en delitos contra menores, conocía los detalles. La ubicación resultó ser un complejo monástico en ruinas, rodeado de bosque denso y accesible únicamente por un camino de terracería. El lugar había sido abandonado oficialmente en los años 70, pero al acercarse, los investigadores notaron señales recientes de actividad: huellas de neumáticos, basura fresca y restos de fogatas apagadas. La fachada, cubierta de enredaderas, ocultaba ventanas clausuradas con tablones. A través de una de las rendijas, Rosaura creyó ver un destello metálico, como el reflejo de una lámpara en movimiento, aunque nadie más lo confirmó. El silencio del lugar era tan absoluto que el crujir de las hojas secas bajo sus pies sonaba como un disparo. Al ingresar, la penumbra reveló pasillos estrechos y habitaciones con camas de metal oxidadas, algunas aún cubiertas con colchones viejos y sábanas raídas. El aire estaba impregnado de un olor a humedad mezclado con algo más tenue pero inconfundible: el aroma de velas de cera recién apagadas. En una sala más amplia, encontraron dibujos infantiles pegados a las paredes, algunos a color, otros hechos solo con lápiz, mostrando figuras humanas con sotanas y niños en fila. En un rincón, un tablero de corcho exhibía fotografías Polaroid,
todas tomadas en interiores oscuros, donde se distinguían rostros de niños con miradas perdidas. Un detalle estremecedor. En la esquina de una de las fotos, parcialmente cubierta por una tachadura, se veía el pañuelo con las iniciales MM. La conexión con Martín ya no era una sospecha. Estaba ante ellos, tangible, imposible de ignorar. En el centro del complejo, detrás de una puerta doble reforzada con planchas metálicas, hallaron lo que parecía ser la sala principal. El acceso estaba asegurado con una cerradura artesanal, y uno de los agentes tuvo que forzarla con herramientas de palanca. Al abrir, el olor cambió de inmediato. Un hedor penetrante, mezcla de moho, encierro y algo mucho más orgánico que hizo que varios retrocedieran. La luz de las linternas reveló filas de bancos viejos dispuestos frente a un altar improvisado cubierto por un mantel negro. Encima había un crucifijo de madera con el Cristo tallado de forma grotesca, con facciones exageradas y ojos vacíos pintados de negro. A los pies del altar, pequeñas cajas de madera estaban alineadas con precisión militar. En cada una había un objeto personal infantil: zapatos, muñecos, cuadernos, incluso un diente de leche cuidadosamente guardado en una bolsita de tela. Rosaura se inclinó sobre una de las cajas y reconoció un cuaderno de tapas azules que había comprado para Martín el año que desapareció. Al abrirlo, sus manos temblaban. En las primeras páginas estaban las sumas y restas que él practicaba en la escuela. En las últimas, en cambio, aparecían dibujos oscuros, figuras humanas rodeadas de símbolos similares a los hallados en el cuaderno de la capilla. La caligrafía había cambiado, más temblorosa, como si hubiera sido hecha bajo presión o miedo. El doctor Santamaría pidió que no tocaran nada más hasta que el equipo forense asegurara la escena, pero Rosaura apenas lo escuchaba. Sus lágrimas caían sobre las páginas, borrando lentamente parte de la tinta, como si cada trazo quisiera ser devuelto al silencio de donde había salido. El equipo forense comenzó a recolectar las cajas, numerándolas una por una y fotografiando cada objeto antes de guardarlo. Sin embargo, en el fondo de la sala principal descubrieron una trampilla metálica incrustada en el piso, parcialmente oculta bajo una alfombra empolvada. El fiscal ordenó levantarla, revelando un pasadizo vertical con una escalera de hierro que descendía a lo que parecía un sótano adicional. Desde abajo ascendía un aire más frío aún, acompañado de un goteo constante que resonaba como un metrónomo en la oscuridad. Un agente bajó primero, seguido de dos más, y lo que encontraron los dejó inmóviles. Una serie de pequeñas celdas de piedra, cada una con una puerta de rejas gruesas, y en el interior colchonetas húmedas, cadenas fijadas a las paredes y restos de recipientes de plástico con comida en descomposición. En una de las celdas, sobre el suelo, había un banco escolar roto y encima una pila de hojas arrancadas de distintos cuadernos, algunas con fechas recientes. Entre ellas, un dibujo llamó la atención. Mostraba un paisaje que coincidía con la vista desde el Parque Central de San Felipe, donde Martín y su madre solían pasear los domingos. La escena estaba hecha con crayones y firmada con las iniciales MM. Rosaura, al ver aquello, sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio, porque era una prueba de que su hijo estuvo allí vivo durante algún tiempo, y terror, porque esa evidencia estaba en un lugar diseñado para retener y quebrar. El doctor Santamaría comentó en voz baja que todo indicaba que el complejo había estado en uso mucho más recientemente de lo que todos querían creer. El hallazgo de las celdas cambió por completo la estrategia de la investigación. La fiscalía decidió mantener el lugar bajo custodia constante, temiendo que los responsables intentaran regresar para destruir pruebas. Durante la inspección minuciosa, se descubrieron marcas grabadas en las paredes interiores, líneas y números que parecían contar días, semanas o meses, probablemente hechos por quienes estuvieron retenidos allí. Algunas paredes también tenían mensajes escritos con lo que parecía carbón o algún objeto metálico. No me olviden, hoy me toca y silencio. Estas frases, junto con los objetos personales encontrados, reforzaban la hipótesis de que el sitio había sido utilizado como centro de reclusión prolongada.
El equipo de criminología sugirió que el nivel de organización y el simbolismo encontrado indicaban una operación sostenida durante años, quizás con la participación de múltiples personas en distintas localidades. Rosaura, aunque devastada por lo que veía, aprovechó cada minuto para buscar más pistas. En una esquina, encontró una pequeña caja metálica cerrada con un candado oxidado. Los peritos lograron abrirla y dentro hallaron un conjunto de fotografías Polaroid tomadas en diferentes épocas. Varias mostraban a niños en lo que parecían aulas improvisadas, con pupitres y pizarras pero sin ventanas. Lo más perturbador era que en algunas imágenes aparecía un hombre de espaldas, alto, con sotana oscura y un crucifijo grande, la misma figura descrita por testigos años atrás. En una de esas fotos, desenfocada pero inconfundible, se veía a Martín sentado en la segunda fila, mirando directamente a la cámara. La confirmación visual de su cautiverio estremeció a todos en la sala, dejando un silencio pesado que ni el fiscal pudo romper. El fiscal ordenó trasladar las fotografías a un laboratorio especializado para analizar rostros, fondos y detalles que pudieran ubicar en el tiempo cada imagen. Sin embargo, el doctor Santamaría, al observarlas detenidamente, notó un patrón inquietante. En la mayoría de las fotos había un reloj de pared visible, siempre marcando la misma hora, como si el tiempo dentro de ese lugar estuviera detenido o como si se tratara de una marca simbólica. Aquella hora, las 3:15, coincidía con un dato escalofriante. Era la hora aproximada en la que, según testigos, Martín había sido visto por última vez hablando con el hombre de sotana en la esquina de la calle Hidalgo. La coincidencia no podía ser ignorada. Este detalle fortalecía la teoría de que todo estaba meticulosamente planeado, hasta el más mínimo elemento que quedara registrado en las imágenes. Mientras tanto, en San Felipe, la reapertura del caso provocaba un ambiente de temor y desconfianza. Algunos vecinos que habían evitado hablar durante años comenzaron a recibir mensajes anónimos en sus buzones, hojas de papel con pasajes bíblicos alterados y símbolos idénticos a los encontrados en la capilla y el refugio. La policía local patrullaba con más frecuencia, pero en las noches persistían las sombras que se movían en callejones y esquinas. Rosaura, aunque bajo protección, se negaba a abandonar su casa. Su presencia constante en la investigación incomodaba a más de uno, especialmente a ciertas figuras de la parroquia que ahora eran discretamente investigadas. La sensación en el pueblo era que un secreto largo y cuidadosamente guardado estaba a punto de estallar, y con él, la red de silencios que lo había sostenido por décadas. El análisis forense de las Polaroid reveló detalles que a simple vista habían pasado desapercibidos. En una de ellas, ampliada digitalmente, se observaba un calendario colgado en la pared, con el mes de febrero del año 2000 marcado con un círculo rojo. Aquello confirmaba que, al menos en esa fecha, el refugio del norte estaba activo y en uso. También se detectaron huellas dactilares parciales en los bordes de varias fotos, algunas pertenecientes a menores y otras a adultos sin registro en bases de datos criminales, lo que sugería la posible implicación de personas con identidad protegida o sin antecedentes. El fiscal decidió que la prioridad sería rastrear la procedencia del material fotográfico, ya que las Polaroid utilizadas correspondían a un modelo específico importado en cantidades limitadas, lo que podía acotar el círculo de sospechosos. En paralelo, Rosaura fue citada para reconocer formalmente los objetos vinculados a Martín. En una sala fría del laboratorio, le presentaron las evidencias sobre una mesa metálica: la bandera escolar, el zapato de charol, el cuaderno azul y finalmente la Polaroid donde aparecía su hijo. La madre tocó cada objeto como si quisiera absorber su historia, y cuando sus dedos rozaron la fotografía, se detuvo un instante en silencio. Él estaba vivo entonces, y alguien lo tenía, susurró con la voz quebrada. Esa certeza renovó su determinación, pero también encendió una advertencia silenciosa entre los investigadores. Si Martín había permanecido cautivo más allá del año 2000, todavía existía la remota, pero real, posibilidad de que siguiera con vida y de que quienes lo retuvieron aún operaran en las sombras. La posibilidad de que Martín siguiera con vida
llevó a la Fiscalía a replantear la investigación como un operativo de búsqueda activa. El doctor Santamaría, revisando nuevamente los cuadernos hallados, encontró una anotación que parecía un itinerario de traslados, varias abreviaturas de localidades acompañadas de fechas y símbolos. Entre ellas, una coincidía con un pueblo cercano a la frontera norte, conocido por albergar un antiguo internado católico en desuso. La información era demasiado precisa para ser ignorada, así que se organizó un equipo reducido que viajara de manera encubierta, evitando filtraciones que pudieran alertar a posibles cómplices. El fiscal temía que cualquier paso en falso terminara con la destrucción de pruebas o la desaparición definitiva de personas que pudieran estar retenidas. Mientras tanto, en San Felipe, el ambiente se volvía cada vez más tenso. El párroco actual de la capilla de San Gabriel anunció en misa que ciertas investigaciones estaban empañando la imagen de la iglesia local y pidió a los feligreses que no prestaran oído a rumores malintencionados. Sus palabras, lejos de calmar a la comunidad, generaron un clima de sospecha aún mayor. Algunos asistentes se levantaron y abandonaron el templo antes de que terminara la homilía. Rosaura, sentada en la última fila, sintió que la mirada del sacerdote se posaba sobre ella al pronunciar la frase «enemigos de la fe». Era evidente que, aunque no lo dijera abiertamente, había quienes consideraban su búsqueda como una amenaza personal y no dudarían en intimidarla para que desistiera. El equipo enviado al norte llegó al internado abandonado al anochecer, con el sol cayendo tras un horizonte desértico que parecía no tener fin. El lugar estaba rodeado por una barda alta de piedra, parcialmente derruida, y un portón de hierro cuya cerradura colgaba rota. El viento arrastraba polvo y pequeños fragmentos de papel que, al mirarlos de cerca, resultaron ser páginas de cuadernos escolares. Al ingresar, el eco de sus pasos resonaba en pasillos largos, flanqueados por puertas abiertas que revelaban dormitorios con literas oxidadas y paredes cubiertas de grafitis infantiles. En el comedor principal, las mesas estaban alineadas como si alguien hubiera abandonado el lugar con prisa. Platos aún sobre la madera, vasos de plástico caídos y un olor rancio de comida vieja impregnando el aire. Algo indicaba que no llevaba mucho tiempo deshabitado. En la sala que alguna vez fue la oficina del director, encontraron un archivador metálico volcado. Entre los papeles esparcidos en el suelo, un sobre cerrado llamó la atención del fiscal. Dentro había una fotografía en blanco y negro, mucho más antigua que las Polaroid halladas en el refugio. En la imagen se veía a un grupo de niños formados en fila frente a un sacerdote de rostro parcialmente tapado por el ala de su sombrero clerical. En el reverso, escrito a mano, figuraban nombres y fechas. Uno de ellos correspondía a un desaparecido de la lista hallada en la capilla de San Gabriel, con una anotación: traslado completado. El hallazgo reforzaba la conexión entre todos los lugares investigados y dejaba claro que la red operaba desde mucho antes de la desaparición de Martín. En una habitación contigua al antiguo despacho, encontraron un armario empotrado cuyo fondo de madera sonaba hueco al golpearlo. Forzaron la tabla y descubrieron un compartimento oculto con varias cintas de video en formato VHS, cada una rotulada con códigos en lugar de títulos. Un técnico del equipo llevó un reproductor portátil para verificar el contenido de una de ellas en el acto. La grabación mostraba una sala estrecha, iluminada por una sola bombilla, con niños sentados en pupitres improvisados, mientras una figura de sotana recorría los pasillos. No se escuchaba sonido, pero las imágenes eran suficientes para provocar escalofríos. Las miradas vacías, la quietud forzada, el ambiente opresivo. En un fotograma congelado, Rosaura creyó distinguir el rostro de Martín, más delgado y con ojeras profundas, pero inconfundiblemente él. El fiscal ordenó asegurar todas las cintas y trasladarlas bajo custodia especial, consciente de que podían convertirse en la prueba más contundente contra la red. Afuera, la noche había caído por completo y el internado se veía aún más siniestro bajo la luz mortecina de la luna. Antes de abandonar el lugar, uno de los agentes encontró, en el marco de una ventana rota, un trozo de tela blanca con manchas oscuras y bordes rasgados, atrapado entre los clavos oxidados.
El laboratorio confirmaría más tarde que contenía sangre humana y que el patrón de bordado coincidía con el de pañuelos usados como identificación en ciertos internados religiosos de la región. Esa pista, sumada al material audiovisual, cerraba un círculo aterrador sobre la magnitud y antigüedad de la operación. El regreso del equipo al cuartel general estuvo marcado por un silencio denso, como si cada uno de los presentes estuviera procesando no solo la evidencia encontrada, sino también el peso moral de lo que significaba. En la sala de análisis, los investigadores dispusieron las cintas, fotografías y objetos recuperados en una mesa central. El doctor Santamaría, revisando de nuevo la conexión entre fechas y símbolos, afirmó que los hallazgos confirmaban un patrón operativo que atravesaba décadas y fronteras. Según sus conclusiones preliminares, los niños eran trasladados entre distintas instalaciones para fragmentar cualquier rastro y dificultar su búsqueda, manteniéndolos bajo control mediante aislamiento, manipulación religiosa y, en algunos casos, violencia física ritualizada. La amplitud de la red implicaba complicidad de personas con acceso privilegiado a información y recursos eclesiásticos. Rosaura, sentada en una esquina de la sala, observaba las imágenes proyectadas en una pantalla, cuando apareció el fotograma que mostraba a Martín en la sala estrecha del VHS. Se levantó y tocó la superficie de la proyección como si pudiera alcanzarlo. «Todavía está ahí fuera, y lo voy a encontrar», dijo con una firmeza que contrastaba con las lágrimas que le corrían por el rostro. El fiscal, consciente de que la seguridad de la madre estaba cada vez más comprometida, ordenó reforzar su protección. Sin embargo, también sabía que su determinación podía ser el catalizador para convencer a más familias afectadas de romper el silencio. La investigación ya no se trataba solo de esclarecer un caso, sino de desmantelar un sistema que había operado impune durante años. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. El equipo de inteligencia logró identificar a 3 posibles miembros activos de la red, todos con conexiones directas a parroquias en diferentes estados. Se planearon operativos simultáneos para evitar filtraciones y capturarlos antes de que pudieran desaparecer. Mientras tanto, el laboratorio forense confirmó que la sangre en el pañuelo encontrado en el internado pertenecía a un menor de edad, aunque la degradación del ADN impedía determinar con certeza si era de Martín. Este dato, lejos de desalentar a Rosaura, la impulsó aún más. Si no era su hijo, significaba que había más víctimas, y que encontrar a los responsables era urgente no solo para ella, sino para muchas familias. En la madrugada del operativo, Rosaura esperó noticias en una sala reservada de la Fiscalía. A través de un monitor, vio en tiempo real cómo agentes ingresaban a una casa parroquial en la que, según la inteligencia, se encontraban 2 de los sospechosos. En una habitación cerrada con llave, hallaron una caja fuerte con documentos, pasaportes falsos y fotografías recientes de niños en diferentes entornos. Entre ellas, una imagen en la que se veía a un adolescente con el mismo lunar en la mejilla que Martín tenía desde su nacimiento. La foto no estaba fechada, pero el lugar parecía moderno, con paredes recién pintadas y mobiliario nuevo. Era la prueba que necesitaban para reactivar la búsqueda de Martín como un rescate, no como una recuperación de restos. El hallazgo de la fotografía reciente desencadenó una movilización inmediata. La Fiscalía, con apoyo de agencias federales, trazó un cerco en la región donde se sospechaba que operaba la última rama activa de la red. Equipos tácticos se desplegaron discretamente, mientras drones de vigilancia rastreaban carreteras y accesos secundarios. Rosaura, aunque desesperada por acompañar, fue contenida por el fiscal. «Si está vivo, necesitamos que usted lo reciba en un lugar seguro». La tensión era tan densa que cualquier ruido en la sala parecía amplificado. Minutos después llegó la noticia. En una casa aislada, custodiada por muros altos y cámaras de seguridad, los agentes habían localizado a 3 menores retenidos. Uno de ellos coincidía plenamente con la descripción física de Martín, aunque estaba visiblemente más alto y delgado. El reconocimiento fue cuidadoso. Rosaura fue llevada al lugar bajo un fuerte operativo de protección. Cuando entró,
vio a un joven de mirada cansada que dudó antes de levantar la vista. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, la distancia de los años pareció disolverse. Martín, con un hilo de voz, dijo: «Mamá». El abrazo que siguió fue largo, tembloroso, cargado de lágrimas y susurros. Aunque el rescate de su hijo era una victoria incuestionable, Rosaura sabía que la historia no terminaba ahí. Quedaban más nombres en los cuadernos, más rostros en las fotografías y más familias que merecían respuestas. Ella, ahora testigo y sobreviviente, juró que prestaría su voz para que nadie más quedara sepultado en el silencio que durante años cubrió a San Gabriel y a sus sombras. En los días posteriores al rescate, la atención mediática se volcó sobre San Felipe y los otros lugares vinculados a la red. Periodistas de todo el país llegaron en busca de entrevistas y detalles, pero Rosaura aceptó hablar solo bajo la condición de que su testimonio sirviera para impulsar nuevas investigaciones. En un comunicado público, exigió que los nombres de los responsables se hicieran oficiales y que la Iglesia colaborara plenamente en la entrega de archivos. Su postura incomodó a figuras poderosas, pero también inspiró a otras familias a presentar denuncias antiguas que habían guardado por miedo. El doctor Santamaría, por su parte, continuó colaborando con la Fiscalía para cruzar información de los símbolos y registros, convencido de que aún quedaban ramificaciones activas en otros estados. Martín, aunque físicamente libre, comenzó un proceso lento de recuperación. El joven hablaba poco y evitaba lugares cerrados, pero en las escasas conversaciones con su madre dejó entrever que no estaba solo en los años de cautiverio, que otros niños todavía esperaban en lugares que él no podía ubicar con precisión. Esa revelación se convirtió en el nuevo motor de Rosaura. Lo que para muchos sería el final de una historia, para ella era apenas el comienzo de una cruzada más amplia. Con la misma determinación que la sostuvo durante una década, juró no descansar hasta que cada nombre en esos cuadernos tuviera un destino conocido, porque en San Felipe y más allá, la verdad había comenzado a abrirse paso y ya nadie podría cerrarle la puerta.